Queremos continuar con nuestra serie expositiva en el libro del Éxodo y nos encontramos en el capítulo número 13. Y la porción que vamos a ver el día de hoy es Éxodo 13 del 1 al 16. Éxodo 13, capítulo número 1 al 16. Lo tienen ahí, aparten esta porción de las Escrituras y vamos a hacer una oración para poner en mano del Señor este tiempo. Vamos a orar así como estamos y después pasamos a la lectura de la palabra. Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque nos permite, Señor, estar juntos, reunirnos en este lugar que por tu gracia y tu misericordia, Señor, nos das el privilegio de tener y de poder venir y juntos adorar tu nombre, Señor. Nos das el privilegio también de recibir tu palabra. Ayúdanos a recibir tu palabra con sencillez, con humildad, Señor. Prepara nuestros corazones para que sean transformados a través de tu palabra y podamos encontrar esas verdades gloriosas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu palabra, Señor, llegue en lo más profundo de nuestros corazones, transforme nuestra mente, nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos. Señor, que podamos darte toda la gloria y toda la honra a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle lectura, hermanos, Éxodo, capítulo número 13, del versículo 1 al 16. Dice así: Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: Acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy, en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del jebeo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa, yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Hoy vamos a ver a lo que yo he titulado rescatados y apartados.
En el tiempo, hermanos, que había o que existía la esclavitud, un esclavo que había sido esclavo por muchos años, él estaba impuesto a su amo, ¿verdad? Y en el tiempo en el que eran permitidos los esclavos o era legal la esclavitud, imagínense entonces esa época. Imagina que un esclavo tiene un amo y que es ese amo malvado y cruel con él. Y un buen día llega un hombre y se apiada de ese esclavo que era maltratado. Y ese hombre compra a ese esclavo por un precio alto. Y cuando él compra al esclavo, entonces ahora ese esclavo pertenece a un nuevo amo. Pero imagina que un tiempo después, este esclavo se topa con su antiguo amo. Y cuando escucha la voz de su amo, y su amo, aunque ya no es su amo y ya no le pertenece, quiere darle órdenes y quiere volver a maltratarlo. Así que este esclavo, aunque ya no le pertenece a ese amo, ahora al escuchar a su antiguo amo, quiere o trata por instinto de querer obedecerlo. El asunto es que ya no le pertenece. El asunto es que ya no debe obedecer a ese antiguo amo porque ya no le pertenece. Así que lo que el esclavo debe recordar es que ya no debe obedecer a su antiguo amo, ya no debe hacerlo porque ya no le pertenece. Así es que el esclavo debe recordar a quién pertenece ahora. Debe recordar aquel día en que fue rescatado de esa vida y a quién debe ahora obedecer, a quién pertenece ahora. Y aunque esta historia que les estoy contando es ficticia, es una realidad porque los historiadores dicen que cuando se abolió la esclavitud y los esclavos que ahora eran liberados, cuando escuchaban a su antiguo amo, a veces sentían el deseo de todavía ofrecerle lealtad y obediencia. ¿Por qué? Porque ellos estaban tantos años esclavizados y es lo que a ellos ahora estaban impuestos. El asunto es, hermanos, que eso sucede hoy en día en la vida del cristiano. Aunque hemos sido rescatados del pecado, aunque hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir, a veces parece ser que todavía queremos obedecer a la tentación, queremos obedecer al pecado y parece ser que queremos volver a esclavizarnos a nuestra antigua naturaleza, aun cuando Cristo ya nos rescató. Así es que en esta sección del Éxodo que acabamos de leer, vamos a ver que Dios rescató a los israelitas, pero no nada más los rescató, sino que los rescató y los apartó para sí. Y lo que tenemos aquí es que Dios rescata a los israelitas, los rescata de esa esclavitud para meterlos o llevarlos a otro tipo de esclavitud. Y tú vas a decir, ah, caray, ¿cómo está eso? Eso no está no me parece muy bueno. Hermanos, eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Déjenme decirles, todos, absolutamente todos los seres humanos son esclavos de alguien. La pregunta no es si somos esclavos, la pregunta es ¿de quién? Así es que cuando vamos a las Escrituras es que el Señor nos rescata de servir al pecado para que lo sirvamos ahora a Él. El Señor rescató a Israel de Egipto, de servir a Faraón, de servir a los egipcios, para que fueran y le sirvieran ahora a Él, o sea, a Dios. Dios los saca de Egipto para que ahora sirvan al Señor. El Señor está reclamando, hermanos, que nosotros vivamos por Él y para Él. Así es que realmente lo que podemos ver aquí es que nosotros también
somos esclavos. Si tú fuiste redimido por Cristo, eres esclavo, pero de Cristo. La pregunta es, si realmente vives para obedecer al Señor o sigues viviendo como un esclavo al pecado. Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos. ¿A quién realmente estamos sirviendo? Mira, Pablo a los romanos, en el capítulo 6, versículo 16, dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado, fíjense bien, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, ustedes eran esclavos del pecado, pero cuando obedecen a la justicia y vienen a Cristo, entonces ahora ustedes son esclavos de la justicia, o sea, de Cristo, para obedecerlo a Él. Entonces el asunto no es si eres esclavo o no. El asunto es a quién perteneces. Y en esta sección del Éxodo vamos a ver precisamente que si tú estás en Cristo, tú has sido rescatado de esa esclavitud del pecado y has sido apartado para Dios. Así que lo que yo quiero dejarte en esta mañana es esto. El pueblo de Dios que fue rescatado y apartado no puede ser el mismo de antes. Guarda esto en tu corazón. Y si hay algo que te tienes que llevar en el día de hoy de la prédica es el pueblo de Dios que fue rescatado y apartado no puede ser el mismo de antes. Cambiamos de dueño, ya no somos los mismos. Así es que yo he dividido este pasaje en dos sencillos encabezados. Primero vamos a ver que fuimos rescatados de la muerte y después vamos a ver que fuimos apartados del pecado. ¿Qué tenemos en este pasaje? Tenemos que el Señor está liberando al pueblo de Israel. Ya pasaron las 10 plagas. Ya salieron de Egipto y van camino hacia la tierra prometida. Van camino al desierto. Entonces lo primero que tenemos aquí en el versículo 1 y 2 y luego después en el versículo 11 al 16 es una misma idea. Y en medio del pasaje del versículo 3 al 10 tenemos otra idea. Cuando estudiamos hermenéutica, a esto le llamamos coloquialmente un sándwich. ¿Qué quiere decir? Que el autor de este pasaje ha organizado de cierta manera este pasaje. Le llamamos sándwich porque tenemos una idea arriba y al final regresa a la misma idea. O sea, es como si tuviéramos dos tapas, dos panes y en medio, ¿verdad? Es como si tuviéramos el jamón. Es para que lo puedan entender. Entonces, el Éxodo funciona muchas veces vamos a ver este sándwich en cómo el autor ha organizado sus ideas. Entonces, tenemos en el 1 y 2 que el Señor está llamando a consagrar a los primogénitos, versículo 1 y 2. Y luego si nos vamos hasta el versículo 11, se repite la misma idea. Moisés vuelve a la misma idea. Fíjense, versículo 11. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. Es la misma idea, solo que la desarrolla un poco más. Y en medio tenemos otra idea. Lo que queremos descubrir es cómo funciona esa idea del medio con las otras dos. ¿Qué nos está diciendo el autor de este pasaje? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, prácticamente yo creo que lo que el autor quiere lograr en sus lectores es precisamente lo que les dije, que el pueblo de Dios, que fue rescatado y apartado, no puede ser el mismo de antes. Y esa es una verdad para ti y para mí hoy en día. Si tú fuiste rescatado del pecado,
de la esclavitud del pecado y fuiste apartado para Dios, entonces no puedes ser el mismo de antes. No puedes seguir viviendo como un esclavo al pecado. Así que lo primero que vamos a ver, versículos 1 y 2 y 11 al 16, que son las dos tapas del sándwich, lo que vamos a ver es que fuimos rescatados de la muerte. Y lo que tenemos en medio es que fuimos apartados por Dios del pecado. No solamente nos rescata de la muerte, no solamente nos rescata de la esclavitud del pecado, también nos aparta para que vivamos para Él. Así es que veamos nuestro primer encabezado. Rescatados de la muerte. La Biblia nos enseña, hermanos, que todo ser humano viene de Adán, ¿cierto? Todo ser humano viene de Adán. De manera que heredamos la naturaleza caída de Adán. Y podemos decir que nacemos como esclavos del pecado. Creemos que hemos heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán. Y lo que dice las Escrituras es que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Si venimos de Adán y hemos heredado su naturaleza pecaminosa y por lo tanto también pecamos, entonces por haber pecado también, hermanos, dice Pablo a los romanos, la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si tú crees que no pecas, te voy a preguntar, ¿crees que no vas a morir o sí? Si me dices que sí vas a morir, entonces es porque realmente pecas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, o la muerte es la comprobación de que somos pecadores. Pero el Señor nos ha prometido librarnos de la muerte. Él ha prometido desde Génesis, Él prometió un Salvador que aplastaría a nuestro enemigo. Él ha prometido librarnos de la muerte, librarnos de la esclavitud al pecado. El Señor ha prometido incluso una nueva creación, libre de pecado y libre de muerte. Lo que se perdió en Adán, en Cristo habremos de recuperarlo. Así que el Señor ha prometido una nueva creación. Y luego recordemos desde Éxodo capítulo número 4, cuando empieza toda esta lucha contra Faraón, que el Señor empieza a decirle a Moisés que vaya a hablar con Faraón. Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi primogénito. ¿A quién? A Israel. Israel es el primogénito de Dios en el sentido de que era el pueblo que Dios escogió en un principio para llevar a cabo su obra. Entonces le dice, deja ir a mi primogénito. Y si no lo dejas ir, entonces van a morir tu primogénito y todos los primogénitos de Egipto. Así que el Señor desea liberar a Israel de Egipto, su primogénito, como Él lo llama. Y si no, entonces Egipto sufriría las consecuencias. Así que Israel era el primogénito en ese sentido, que era el primer pueblo de Dios, que Dios había escogido para formar una nueva humanidad. Pero recuerden, hermanos, Israel era igualmente pecador. No es que Israel mereciera ser rescatado, también eran pecadores. Es por eso que el Señor tenía que librarlos a través de la Pascua, a través del simbolismo del Cordero que los libraría cuando el ángel de mortandad pasara por todo Egipto, como ya hemos visto anteriormente. Entonces, ellos también procedían de Adán como toda humanidad, de manera que la única forma en que Israel fuera rescatado era que Dios los rescatara. Entonces, simbólicamente, eso fue lo que sucedió en la Pascua. Los primogénitos debían morir, pero en el lugar de los israelitas, ¿moriría quién? Un cordero. En lugar de los israelitas, de las casas de los israelitas, moriría un cordero.
Los primogénitos tenían que morir. Todos morirían. Si no estaba ese cordero pascual que los libraría, ¿verdad? Por su muerte sacrificial, también hubieran muerto los primogénitos de los israelitas. De manera que la muerte de todo primogénito está representada en cada cordero que muere en su lugar. Así que, por eso, todo primogénito de Israel debía ser consagrado a Dios. Todo primogénito de Israel, si vamos al versículo 11, dice, y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Todo primogénito. Y es que, hermanos, teológicamente lo que vemos ahí es que el primogénito representaba que todo le pertenecía al Señor. Cuando el Señor decía, dedícame al primero, es porque Él estaba representando que todo lo demás que viniera también pertenecía al Señor. Así es que cuando el Señor le dice, apártame al primogénito, estaba diciendo que toda la casa debería pertenecer al Señor. Por eso no nada más pidió que consagrara al primogénito de los hijos, sino también que el primogénito de los animales. Porque estaba representando que, hermanos, cuando el Señor nos rescata, le pertenecemos por completo a Él. No nada más nuestras vidas, sino todo lo que somos. Nuestros bienes, nuestros recursos, nuestras vidas, nuestras fuerzas, todo lo que somos, hermanos, representa o le pertenecen más bien, perdón, al Señor. Todas nuestras vidas, toda nuestra vida le pertenece definitivamente al Señor. Eso es lo que está representando el primogénito, porque era el primero. Simbolizaba eso, que todo lo que viene entonces pertenece al Señor. Y es por eso que todo primogénito de Israel debía ser consagrado a Dios, en señal de que Dios los había rescatado. ¿Para quién? Para Dios mismo. Y en señal que Dios los rescató, entonces es ahora, ya que los rescaté, ya que los libré de la muerte, ya que los saqué de Egipto, ahora van a consagrarme a su primogénito. Cuando lleguen a esa tierra, dice que yo les prometí dar, me van a consagrar al primogénito, pero también al primogénito de todo animal, simbolizando que todo le pertenece al Señor, porque lo rescató para sí mismo. ¿Recordaban la ilustración del principio? Alguien podía pagar el rescate por un esclavo, lo compraba a precio alto, pero ahora le pertenece a él. Es lo que sucede exactamente, hermanos, en nuestras vidas cuando somos rescatados por Cristo. No es que Él nos rescató y ahora nos dejó a las buenas de nosotros para que hagamos lo que queramos. Hermanos, nos rescató de las garras del pecado y de la muerte para que ahora vivamos para Él. Y paradójicamente, esa es la verdadera libertad, ser esclavos de Cristo. Así que los israelitas también tenemos que entender algo importante. Los israelitas fueron liberados de Egipto, pero no de la esclavitud al pecado. También fueron liberados de la muerte esa noche de Pascua, pero no fueron liberados de la muerte eterna. De manera que ese cordero sacrificado en cada casa en la Pascua les trajo vida, pero no vida eterna. De manera que Dios, pongan atención, Dios solamente les había dado un recordatorio de lo que había hecho para que fueran libres de Egipto, para que tuvieran presente que Dios los liberaría en el futuro de la verdadera esclavitud, la del pecado y la muerte eterna.
Les estaba diciendo, miren lo que yo haré. Y cada que ellos recordaban la Pascua, ellos estaban entendiendo que Dios finalmente estaba apuntando al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que cuando se cumpliera la plenitud de la promesa en Cristo, ellos entendieran que venía a salvarlos y rescatarlos de sus pecados. Por eso les había dicho yo anteriormente, es por eso que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entendía la Pascua y vio en Jesús la plenitud de lo que Dios les había enseñado por todas esas generaciones. Así que era un recordatorio. La Pascua solo era el símbolo que estaba apuntando hacia la realidad que es Cristo. Como lo hemos dicho antes, Cristo es nuestro verdadero Cordero Pascual. Él es, hermanos, el cumplimiento de la promesa hecha en la Pascua que nos liberaría de la muerte. Así que todo aquel que esté en Cristo es librado de la esclavitud, del pecado y la condenación eterna. Fuimos, hermanos, rescatados del pecado. Fuimos rescatados del pecado. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante. Aquí tenemos algo muy importante que no debemos pasar por alto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos que Cristo es llamado el primogénito de toda creación. Vamos a Colosenses 1:15 y vamos a Romanos 8:29 y dice Pablo que Él es el primogénito de toda creación. Qué interesante está eso realmente, hermanos. Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué dice eso? No porque Jesús haya sido creado, sino dice Pablo, para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. El primogénito representaba lo primero a Dios, lo más excelente y lo mejor. Y cuando llegamos a Cristo está diciendo, Él es el primogénito, Él es el preeminente, Él es el más glorioso, Él es lo mejor, Él es la excelencia de las excelencias, es Cristo, hermanos. Y es bien interesante. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos en el Éxodo que el Cordero de Dios estaba sustituyendo una muerte. ¿Para qué? Para que los primogénitos de los israelitas no murieran. Pero tenemos en el Evangelio que ese primogénito del Señor, de Dios, fue entregado para morir en nuestro lugar. Nosotros fuimos rescatados de la muerte, pero Dios entregó a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar, para que tú y yo no muramos eternamente. Y esa solamente lo podemos encontrar en Cristo. Así que todo aquel que esté en Cristo es librado de la esclavitud de la muerte, del pecado. Fíjense, si vamos a Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo número 5. Si me acompañan rápido, nos vamos a Romanos. Cinco 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron.
pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva, o sea, el regalo, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, solamente todo aquel que esté en Cristo es librado de la esclavitud del pecado. La pregunta es, ¿qué demuestra tu vida? ¿Que has sido rescatado de la esclavitud del pecado o que sigues esclavo al pecado? Ese es el asunto. Tú puedes decir que perteneces a Cristo, pero ¿qué demuestra tu vida realmente? ¿A quién sirves? ¿Demuestra tu vida que has sido rescatado de la esclavitud del pecado o sigues esclavo al pecado? Así que te voy a repetir la proposición de la predicación. El pueblo de Dios que fue rescatado y apartado no puede ser el mismo de antes. No puede ser el mismo de antes. ¿Cómo estás viviendo? ¿Realmente tu vida se ve diferente que antes de que viniste a Cristo? ¿O cómo se ve tu vida? No estamos hablando de perfección. No estamos hablando y diciendo que nunca fallas, que ya nunca vas a pecar. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo si se ve realmente que ahora sirves al Señor o no. ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice cómo vives? Tus acciones. ¿A quién sirves? Y luego bien curioso, porque vamos a ver más adelante también cómo los israelitas empezaron a renegar de Moisés. No, estábamos mejor en Egipto, cuando nos sentábamos al lado de las ollas de carne. Uy, aquí nos trajiste al desierto para morir de sed. Otra vez, el esclavo queriendo volver a esclavizarse de donde el Señor los sacó. Así que, hermanos, en el Éxodo, el primogénito es rescatado. Pero en el Evangelio, el primogénito no fue rescatado, sino fue entregado por nosotros. ¡Wow! El Señor que libró a los primogénitos en Egipto, entregó a su propio Hijo por ti y por mí. Dime si de verdad eso no es y eso no va a traer la verdadera libertad a nuestras vidas, a aquel que lo dio todo por nosotros para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y hermanos, eso nos lleva a nuestro segundo y último encabezado. El Señor nos ha apartado del pecado. No nada más nos rescató de la esclavitud del pecado, nos apartó del pecado, para que tú y yo no vivamos más esclavos al pecado. Y eso lo tenemos, como les había dicho, en medio del pasaje, en los versículos 3 al 10. Acompáñenme, Éxodo, capítulo número 13, si no han perdido ahí de vista su pasaje. Capítulo 13, versículos 10. 3 al 10, perdón. 3 al 10 dice, y Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud.
pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán, fíjense bien, en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del jebeo y del jebuseo, lo cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días, miren la ceremonia, comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y el Señor deja como recordatorio de que los ha rescatado de Egipto 2 fiestas, la Pascua y la de los panes sin levadura. Y esas 2 fiestas se tenían que celebrar el mismo día. Pero cada fiesta destaca un aspecto diferente en cuanto a su significado. Por un lado tenemos la Pascua, que ya hemos visto mensajes anteriores, que tiene el propósito de recordar la liberación de la muerte, porque es cuando Dios pasó de largo, ¿recuerdan? A los primogénitos en Egipto, a los primogénitos de Israel que estaban en Egipto. Y por otro lado, tenemos esto, los panes sin levadura. ¿Qué conmemoraban los panes sin levadura? ¿Qué les recordaría a los israelitas los panes sin levadura? Recuerdan, no podía comer pan leudado. Y lo que les recuerda es que ellos tenían que salir con prisa de Egipto. No podían esperarse a que la masa fermentara, leudara, sino que tenían que salir con prisa. ¿Recuerdan? Van a celebrar la Pascua con sus sandalias puestas, con su cayado en la mano, listos para salir. Así que el pan es sin levadura. Y cada que ellos celebraran la Pascua y los panes sin levadura, recordarían lo que el Señor hizo en Egipto. Los libró de la muerte y los sacó con brazo fuerte y extendido. Así que cuando llegamos también al Nuevo Testamento, lo que vemos es que la levadura representa ¿qué, hermanos? ¿Qué representa la levadura? No me digan que no saben. ¿Eh? El pecado. Así es, sin miedo. Díganlo sin miedo, yo sé que saben. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente en el Nuevo Testamento la levadura representa el pecado. Mira, acompáñenme a 1 Corintios. ¿Cómo lo interpreta Pablo? 1 Corintios, capítulo número 5, versículos 6 al 8. Les dice Pablo: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? No está hablando que literalmente vuelvan a celebrar la fiesta de los panes y la Pascua. Está diciendo que espiritualmente se refiere a que debemos limpiarnos de toda maldad, porque Cristo en nuestra Pascua se sacrificó por nosotros. ¿Para qué? Para librarnos de la vieja levadura, o sea, del pecado y de la muerte. Así que Pablo dice: a ver, hermanos, límpiense de la antigua levadura, porque para eso Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. Volvemos a la misma idea central del pasaje. Si Cristo nos rescató del pecado y nos apartó de esa vieja levadura, es para que ya no vivamos más en pecado. Así que los israelitas habían sido redimidos de la esclavitud hacia otro tipo de esclavitud.
Pero esta esclavitud es verdadera libertad. Cuando el Señor, hermanos, nos compra con precio de su sangre, quiere decir que ahora nosotros le pertenecemos a Él. Nos compró para rescatarnos del pecado, pero porque ahora le vamos a pertenecer a Él. No es para que hagas lo que tú quieras, es para que sirvas al Señor. Ya no pertenecemos al pecado, ahora pertenecemos al Señor, si es que tú has sido redimido con precio de su sangre. Así que esas fiestas lo que hacen es recordar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, y también tenían el propósito de que las siguientes generaciones preguntaran por eso. Por eso es lo que vemos en el pasaje, en el versículo 14 y más adelante. Dice, y cuando tus hijos pregunten, tú les dirás, esto es para recordar lo que Dios hizo al rescatarnos de Egipto. Hermanos, el evangelio no solamente es para quedarnos con él en nuestros corazones diciendo, yo ya fui rescatado, qué bueno, ya me quedó el evangelio. El propósito también es que nosotros podamos proclamar el evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Y estaba representado también con su familia. Enséñenlo a sus hijos cuando ellos pregunten. Hermanos, no nada más nuestros hijos. Cuando te pregunten en la calle, si es que tú vives el evangelio, te van a preguntar, ¿por qué vives así? ¿Por qué crees lo que crees? Y si nadie te pregunta eso en el trabajo o en la escuela o donde te desenvuelves, es porque tal vez te siguen viendo como uno de ellos. Es verdad. Porque cuando vives realmente sirviendo al Señor, se nota que no eres como ellos. La pregunta es, ¿estamos viviendo como siervos al pecado o como siervos de Cristo? Lo que sucedió en el Éxodo, hermanos, debe ser una realidad que las siguientes generaciones nunca debían olvidar. ¿Estamos trabajando con nuestros hijos para que conozcan el Evangelio? Ellos entendían que ellos podían confiar en el Señor y les hacía ver, hermanos, que Dios seguía teniendo el plan de redimir verdaderamente a su pueblo de la muerte y del pecado. Nosotros estamos explicando el Evangelio ahora que ya nosotros estamos mirando hacia atrás, o sea, lo que Cristo ya hizo, el Evangelio completo, consumado, lo estamos compartiendo realmente en casa. Y tan es así, hermanos, que hoy en día seguimos recordando la Pascua, pero de una manera diferente. Miren lo que nos enseña Lucas. Lucas, ya para ir cerrando. Lucas 22, 7 y 8. Dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debían sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. Y lo que relata Lucas, hermanos, es que esa era la última Pascua que celebrarían. Y nos muestra después que después de haber cenado, dice que el Señor les muestra la cena del Señor. Le dice, ahora Él hizo ese cambio de la institución de la Pascua a la cena del Señor y les dice, ahora este pan representa mi cuerpo que por ustedes es partido. Y esta copa representa mi sangre que por ustedes será derramada. Ven, el Cordero Cristo y su sangre derramada. Ya no en los dinteles como en Egipto vimos, en la casa de los israelitas, sino ahora la sangre de Cristo, que fue el precio por nuestra libertad. Ya no era un cordero literalmente en la mesa, ahora es Cristo, hermanos, nuestro cordero. Y cuando vamos, precisamente hoy lo haremos, y cuando vamos a la mesa del Señor, estamos nuevamente recordando lo que Cristo hizo por nosotros al salvarnos y rescatarnos de la muerte, al entregar su vida por nosotros. Seguimos recordándolo, hermanos, en la cena del Señor. De manera que el Señor Jesús nos enseñó que el cumplimiento de la Pascua es la cena del Señor, porque la cena del Señor nos enseña que es Cristo el verdadero Cordero Pascual,
que se entregaría en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados, para librarnos de la muerte y de la condenación eterna. ¿Recordamos la ilustración del principio? Hermanos, es Cristo ese nuevo amo que ha pagado el precio para rescatarnos. Nuestro antiguo amo era el pecado. Nuestro antiguo amo incluso éramos nosotros mismos, haciendo lo que venía en gana. Pero eso solamente trae esclavitud. Eso solamente trae esclavitud y muerte. Ahora Él nos ha rescatado para que vivamos para Él, nuestro verdadero amo, quien realmente nos da libertad. Vivir para Cristo y servirlo a Él, hermanos, es la verdadera libertad. Así que la cena del Señor es solamente nuestro recordatorio de lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Nos recuerda que en Cristo ya hemos muerto a la esclavitud del pecado y ahora debemos servir a nuestro Señor. Ya no somos esclavos del pecado. No lo obedecemos ni le pertenecemos. Hermanos, cuando venga la tentación a tu vida, recuerda esto, ya no le perteneces al pecado. Tal vez estás luchando con un pecado. Eso no quiere decir que Dios no te haya rescatado ya. Lo que quiere decir es que tú tienes que recordar que cuando venga la tentación, tú no tienes por qué obedecer a tu antiguo amo. Ahora tú debes y puedes obedecer a Cristo, a aquel que murió para libertarte de tu antigua esclavitud. Y para concluir y no cansarlos más, hermanos, si fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, debemos apartarnos del pecado. Cristo, hermanos, nos saca de Egipto, Cristo nos saca del mundo, Cristo nos saca de nuestra antigua esclavitud, pero también, hermanos, saca a Egipto de nosotros. ¿Han visto ese, perdónenme, pero han visto ese meme que dicen, salí del barrio, pero el barrio no salió de mí? Como queriendo decir, yo ya me fui del barrio, pero sigo viviendo igual ahora. No, hermanos, Cristo nos saca del barrio, nos saca de Egipto, pero también saca a Egipto de nuestro corazón. Él nos da un nuevo corazón. Quita el corazón de piedra, dice Ezequiel, para poner un corazón de carne. Así que la pregunta, hermanos, es, ¿hay todavía prácticas del viejo amo en nosotros? ¿Qué prácticas hay de nuestra antigua esclavitud hoy en día que necesitamos dejar, poniendo nuestra mirada en Cristo, aquel que nos ha rescatado? Y hoy que celebramos la Santa Cena, hermanos, recordemos que Cristo murió por nosotros para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación y de la muerte eterna. Recordemos, hermanos, Cristo fue ofrecido para redimirnos de nuestros pecados. Y concluyo con esto. El pueblo de Dios que fue rescatado y apartado no puede ser el mismo de antes. Fuiste rescatado y apartado por Dios. Eres parte del pueblo de Dios. Déjame decirte, no puedes y no debes ser el mismo de antes. Pero si tú no perteneces al pueblo de Dios, tú no has venido a Cristo, déjame decirte, eres esclavo. Eres esclavo de tu pecado, de tus propias concepciones, de tus propias ideologías. Eres esclavo y estás viviendo en contra de Dios. Necesitas a Cristo, aquel que ha pagado por los pecados de todos aquellos que han creído. Y si tú crees en Él, tú puedes venir a Cristo. Dice Cristo, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo, ven a Él, ven pronto y no dudes más. Solo Cristo salva. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta tarde.
Vamos a orar al Señor y después de la oración también voy a dar lugar a la cena del Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros al librarnos de Egipto, al rescatarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has perdonado, nos has rescatado, nos has librado de la muerte, de la oscuridad. Señor, en tu gracia y en tu misericordia, te rogamos, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir por tu gracia y misericordia en santidad. Ayúdanos a vivir por ti y para ti. Cada día de nuestras vidas, en nuestras vidas cotidianas, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario. Señor, ayúdanos a recordarnos esta grande verdad del Evangelio. Tú nos rescataste a precio de sangre. Nos rescataste, nos redimiste del pecado y de la muerte para que ahora te sirvamos a ti. Oh Cristo, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Pero te rogamos también, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que hables a aquellos corazones que aún están esclavizados al pecado. Que redargullas a aquellos corazones que aún están endurecidos. Que siguen viviendo en obediencia al pecado, en obediencia a su antigua naturaleza o a la naturaleza que aún tiene. Señor, tú conoces cada corazón. Tú conoces cada vida. Tú conoces lo más profundo incluso de nuestros pensamientos. Te rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo y en el poder de tu Espíritu Santo, que tú sigas obrando, tanto en creyentes como en no creyentes, Señor. A ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.